Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera sesión de la clase en línea que vamos a tener, correspondiente al día martes 24 de marzo del 2020. Vamos a hablar ya de otras áreas de sociología. Vamos a entrar mucho a lo que es el contexto social, las clases sociales. Ya no es tanto de historia, sí se menciona un poco, pero trataremos de hacerlo más llevadero. Dentro de la presentación vienen las actividades que van a tener que hacer, entonces ahí veremos unas diapositivas donde se les indica. Ustedes tendrán que pasarlo a Word y enviármelo. Recuerden que me lo tienen que enviar antes de la siguiente clase, por favor. Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva lo que tenemos, bueno, pues aquí tenemos un mapita que nos habla del cambio social. Y vamos a ver entonces qué es un cambio, qué es lo social, y vamos a partir de ahí a tomar partida. Se denomina cambio a un proceso mediante el que un determinado estado de las cosas se sucede a otro estado, o sea que cambia, que muta de una forma a otra, vaya. Y lo social se considera aquello perteneciente o relativo a la sociedad. Aquí es como definición de diccionario prácticamente, pero hay que tomar en cuenta que se entiende como sociedad al conjunto de individuos que comparten una cultura que interactúa entre sí. Esto ustedes ya lo saben, ya lo hemos visto muchas veces. Y bueno, el cambio social, por tanto, se va a definir como un conjunto de alteraciones en la estructura social. Existen modelos estables para actuar y para cambiar, ¿de acuerdo? Dice Wilson Moore que la sociedad y la cultura viven en un cambio constante y bueno, ustedes deben de saberlo. Nosotros estamos en constante cambio, ya no son generaciones, ya ni siquiera las generaciones duran 10 años ni nada, sino estamos prácticamente moviéndonos todo el tiempo a lo que hemos llamado de hecho sociedad líquida, si lo recuerdan. Dice que los cambios no ocurren en crisis temporales, aunque yo les diría que analicen esta parte porque estamos en constante cambio, pero sí hay crisis que hacen determinados cambios temporales y los cambios afectan los aspectos funcionales de la sociedad. Por supuesto que sí. Cualquier cambio en cualquier nivel de la sociedad va a influir en los demás. ¿De acuerdo? ¿Qué factores son los que están influyendo en los cambios sociales? Bueno, tres factores importantes: el político, el cultural y el económico. El político, tomando en cuenta el crecimiento del poder, cultural, la mentalidad moderna, lo que nosotros pensamos el día de hoy, el cómo afrontamos las cosas, el cómo nos movemos ante el ambiente, etcétera. Eso sería. Y en el económico, la producción, la riqueza y la tecnología. La producción, bueno, pues estamos hablando del sector de la gente que trabaja, que produce, que hace, por cierto, ricos a los que tienen pues más dinero o que son dueños de estas empresas que producen. Y bueno, la tecnología siempre va a ser más competitiva a una empresa. ¿Y cuáles son los agentes de cambio que modifican estos factores? Pues las personas, grupos y asociaciones. ¿Sale? En cuanto a la democracia, vamos a ver qué es el seno político de los inmensos cambios sociales. Se critica mucho la democracia por esto. En realidad, si ustedes lo escuchan, si prestan atención a las noticias, dicen que los países democráticos, pues no siempre funcionan bien porque son como muy revolucionarios, pero la verdad es que esta parte revolucionaria es lo que hace que se cambie o que se modifique la organización política. Y la democracia siempre va a tender a la organización política que asegure el cambio o sea más favorable para más personas. Es decir, no preferimos que haya 1000 ricos a que haya 100 y todos los 900 que sobran sean pobres. Pero bueno, pues esto obviamente no nos parece a muchos porque definitivamente los que serían los ricos pues no están dispuestos a renunciar a lo que tienen, ¿de acuerdo? Bueno, hablando de los determinantes del cambio social,
vamos a ver que para abordar el estudio de estas determinantes es necesario considerar diversos aspectos que son necesarios para comprenderlo. Vamos a hacernos las siguientes preguntas entonces. ¿Qué es lo que cambia en la sociedad cuando se propone hacer un cambio, ¿no? ¿Cómo es que se cambia? ¿Cuál es el ritmo del cambio y cuál es la dirección de este? Es muy importante hacernos estas preguntas porque van a ayudar a que podamos comprenderlo. A continuación van a ver un video, les pido que pongan mucha atención al video, porque de ahí van a tener que sacar una actividad. Bueno, y aquí vamos a ver los factores determinantes del cambio social. Y bueno, vamos a ver que existen dos divisiones de los factores determinantes, los endógenos y los exógenos. Endógenos, eh, dentro de la sociedad, dentro de una sociedad, estos se presentan cuando el cambio ocurre en las estructuras propias del sistema de esta sociedad. Y el resultado de esos cambios acumulados van a influir directamente en las estructuras económicas, políticos y sociales, que son, recuerden, como se los había dicho hace unas 2 diapositivas, los 3 factores más importantes. Y las exógenas. En las exógenas estamos hablando del resultado de un proceso que resulta de un contacto con la comunicación dado en otras sociedades. En la anterior, en la endógena, podemos hablar, por ejemplo, de México, y de factores políticos y todo dentro de México. Y en el exógeno podremos hablar de México relacionándose con Estados Unidos o con Inglaterra o con Alemania, o incluso hablando de la Ciudad de México con algunos estados, podríamos hablar, porque acuérdense que existen microsociedades y macrosociedades. Eh, y bueno, este contacto de comunicación con otras sociedades siempre van a propiciar nuevas formas de vida. Y bueno, estos exógenos que producen nuevas formas de vida proponen a la sociedad como un sistema abierto que incluye procesos como la industrialización de países y todo lo relacionado al manejo de la política exterior, que es lo que les decía, por ejemplo, México con Estados Unidos o México con Alemania, que tienen aquí sus empresas y sus plantas constructoras de automóviles, por ejemplo. Bueno, chicos, pues aquí tienen su primera actividad. Su primera actividad consta en elaborar un mapa mental o un cuadro sinóptico del video que vieron. Este está aquí mismo en YouTube, lo pueden buscar. Necesito que lo elaboren. Si lo quieren hacer a mano, pueden hacerlo a mano y tomarle foto para subirlo a PowerPoint. Si no, pues elaborarlo aquí en la computadora. Realmente no es difícil con PowerPoint y también pueden usar una aplicación que se llama CMaps para elaborarlo. Y la siguiente actividad son estas dos actividades, contestar las siguientes preguntas. No se las voy a leer, ya las tienen aquí. La información viene en las diapositivas anteriores. Y vámonos con otro tema, porque vamos a ver dos temas en esta clase. Y bueno, el otro tema son las clases sociales y la lucha de clases. Ok, chicos, vamos a tener bien claro nada más que vamos a hablar de la parte histórica de las clases sociales y la lucha de clases. Le daremos lugar a Marx en este tema y nada más mencionaremos un poco sobre las clases sociales en la actualidad. Ya después ahondaremos un poquito más en ello, aunque el cuatrimestre pasado hablamos de esto, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice Carlos Marx acerca de las clases sociales. Ok, bueno, pues para Marx, las clases sociales son un conjunto de agentes determinados, principalmente, pero no exclusivamente, por la posición que ocupan en la esfera económica y, bueno, la lucha entre distintos sectores de la población. Pero bueno, la corriente marxista dice que lo económico desempeña el papel más determinante en la productividad y en las relaciones sociales, pero no deja de lado otros aspectos como la política y la ideología bajo la que se rigen las personas. Esto es muy, muy importante porque si hay una lucha, él habla de esta lucha entre distintos sectores, pero sí dice que obviamente mientras más capacidad económica tengas y más productivo seas, más te vas a relacionar y esto te va a dar pues cierto nivel. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a ver que en términos generales las clases sociales son grandes grupos de seres humanos que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en el proceso de producción. Para el marxismo vamos a encontrar dos clases fundamentales, ¿de acuerdo? La burguesía y el proletariado. La burguesía, que son definidos como los capitalistas modernos, que son los propietarios de los medios de producción y que emplean a los trabajadores asalariados. La burguesía va a ser la clase dominante siempre porque, bueno, van a ser los que tienen el poder. Y el proletariado van a ser los trabajadores asalariados que poseen su fuerza de trabajo y la venden. Es decir, yo sé dar clases, entonces yo poseo la fuerza de trabajo y lo que yo vendo es esa fuerza de trabajo, esa capacidad de dar clase a una escuela, por ejemplo, ¿no? O al dueño de una escuela. Y si hablamos de una empresa productora, no sé, de pan, pues estaríamos hablando de que quienes cocinan el pan son la fuerza productora o la asalariada que le está sirviendo a el capitalista, es decir, por ejemplo, imagínense a Lecaros, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, eh, cuando se habla del proletariado, tenemos que tomar en cuenta que hay que hacer una distinción entre las clases y los grupos sociales, ¿sí? Una cosa es una clase social, y otra es un grupo, porque de una clase social se pueden subdividir varios grupos sociales. Aquí es donde está la clave. Entonces quiero que pongan atención porque en su examen no quiero que se equivoquen cuando hablemos de una clase y un grupo social. Y bueno, vamos a ver que el proletariado se divide en dos, ¿de acuerdo? En la pequeña burguesía, donde estamos hablando de un grupo de trabajo que se desarrolla en la superestructura, que va a oscilar entre el proletariado y la burguesía, y que se le considera como el socio u operador de procesos de producción capitalista. Yo les pongo aquí un ejemplo de un directivo de una empresa, porque es un obrero, sí, porque trabaja para el burgués, para el dueño, para el director, etcétera, pero a la vez es un explotador porque tiene cargo a su gente y así está garantizando la producción. No sé, pensemos en una empresa, no sé, constructora de autos que tiene su jefe de recursos humanos. Su jefe de recursos humanos le está sirviendo a él, es un asalariado del dueño, pero también es jefe de los demás empleados y entonces él está oscilando ahí entre la burguesía y entre el proletariado porque recibe su salario, pero está trabajando también para el dueño y está asegurando que sus trabajadores cumplan con lo que tienen que cumplir. Y el lumpenproletariado, que parece un trabalenguas, que va a ser aquel grupo social que está fuera de la producción, que no tiene conciencia de la clase en la que está o de la clase social en sí, pero con una posición o interés asociado a la clase dominante. En esta área pues se van a encontrar indigentes, vagabundos, desempleados, presos, estudiantes, jubilados, etcétera. Y bueno, vamos a aclarar que no se le considera una clase como tal porque no está en la producción. Pongan anterior, pongan atención. Les estoy diciendo que es un grupo social, no una clase. Entonces, para que no nos vayamos a equivocar en el examen, ¿de acuerdo? Ok, bueno, vamos a hablar un poco acerca de las luchas de clases. Se entiende por lucha de clases aquella lucha que se da entre todas las sociedades, con excepción de la del consumismo primitivo. Eh, la del consumismo primitivo, pues era donde buscábamos realmente satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿de acuerdo? Alimentación, obviamente, es la principal. La lucha de clases es una lucha entre los explotadores y los explotados, y la manifestación del carácter irreconciliable. La lucha de clases. Pues la lucha de clases es una lucha entre explotadores y explotados, la manifestación del carácter irreconciliable de los intereses de estas
¿de acuerdo? Obviamente los explotadores pues siempre van a ver por tener más y los explotados por ser menos explotados o obtener más por ser explotados, ¿de acuerdo? La historia de las sociedades, con excepción de la del consumismo primitivo, es la historia de la lucha de clases. Cuando hablo de consumismo primitivo, obviamente era pues lo de satisfacer necesidades básicas como alimentación, vestido, etcétera. Y bueno, también se le considera como la fuerza motriz de la evolución histórica de la sociedad de clases. Esta lucha de clases impregna la economía, la política y la ideología de la sociedad de clases. Y bueno, chicos, vamos a ver qué se concibe por clase social en la actualidad. Pues las clases sociales en la actualidad se consideran como una forma de clasificar a la sociedad en la que un grupo de individuos cuentan con una característica común que los vincula, tanto en lo social como en lo económico. No cambia demasiado la definición, chicos, pero sí es importante que lo vean. Las clases sociales se originan en la etapa de desarrollo de las fuerzas de producción, por eso les digo que no cambia mucho, porque no está hablando de la gente trabajadora, de la parte trabajadora, donde se condicionó el crecimiento de la división social del trabajo y el momento en el que apareció la propiedad privada sobre los medios productivos. Y bueno, dice que las clases sociales se establecen en un fraccionamiento jerárquico que ahorita vamos a ver, y la jerarquía de las clases sociales va a estar fundamentada en las diferencias sobre el ingreso que reciben las personas, las riquezas que tienen, porque una es el ingreso y otra es las riquezas que te pudieron haber dejado, o que tú ya adquiriste por otros medios, etcétera, y el acceso a los medios materiales. No todos tenemos el mismo acceso a los medios. Por ejemplo, yo les puedo estar ahorita hablando de una laptop o de una computadora de escritorio nueva o de una computadora de escritorio de hace 15 años, o desde un celular de esos que se doblan. Y bueno, estaremos hablando de que no todos tenemos el mismo acceso. Y bueno, las personas cuentan con posibilidades de pasar de una clase a otra, pues una de las características de las clases sociales es que no son grupos cerrados. Sin embargo, pasar de una a otra pues es complicado, sobre todo en países tercermundistas como en el que vivimos. Bueno, pues vamos a ver entonces esta división o esta jerarquía que nos habla de 4 clases: la baja superior, la media y la alta. En la baja nos habla de las personas que viven en arrabales o caseríos o casas pequeñas, semiconstruidas, con lámina, etcétera. Dice, dependen del gobierno. Realmente, pues todos dependemos del gobierno, pero estaríamos aquí hablando de que lo que propone López y Justos es de que a lo mejor necesitan de apoyos gubernamentales, dado que no alcanzan a tener el ingreso suficiente para subsistir. Y bueno, pues aquí pues esto ha sido criticado, ¿no? En esta nueva, en este nuevo gobierno, los apoyos económicos, los apoyos sociales, pero bueno, ustedes consideren si la clase baja los necesita o no. Yo eso se los dejo a su criterio, yo les diría que sí, pero se los dejo a su criterio. Y el nivel de educación equivalente a la escuela, es equivalente a la escuela intermedia. Eh, a veces no terminan de estudiar, pues obviamente porque tienen que cubrir sus necesidades económicas. La clase baja superior, que viven en casas o apartamentos alquilados, normalmente no tienen pues para poder comprarse una casa. A veces comparten con la familia, es la casa de los abuelos y viven todos ahí, por ejemplo. El salario cerca del nivel de pobreza, y el nivel de educación puede llegar al superior, sí, aunque a veces se quede en media superior. Y bueno, la clase media, sí tiene sus casitas, si sus ingresos son superiores a 30,000 anuales, pues aquí yo lo dejaría como muy a criterio. En la actualidad yo creo que los de alta, pues si hablamos de una familia donde varios trabajan, a lo mejor sí se logra eso, pero pues no lo creo como tal. Y el nivel de educación, pues llega incluso a ser de terminar la universidad y tener algún posgrado, ¿de acuerdo? Y en la clase alta estaremos hablando de personas que sí tienen su casa, tienen varias propiedades
valores y dinero en abundancia, y su nivel de educación es universitario y superior al universitario. Realmente, si se fijan, pues en la mayoría nos habla de que tienen un nivel de educación. Eh, yo les diría que cualquier persona de cualquier clase puede lograr estudiar, pero sí se dan los casos, aunque no siempre se tienen las oportunidades. Eh, y también les diría que así como hay gente de clase baja que no termina la escuela, pues los hay de clase alta. En cuanto a los ingresos, pues todo es muy relativo. En cuanto a con qué sabemos vivir, con qué no sabemos vivir. Yo conozco gente que dice gano muy poco y ganan 30,000 y son ellos solos. Y conozco familias que viven con 7,000 pesos y que tienen 3 hijos. Entonces es muy, muy, muy relativo, ¿sale? Pues bueno, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a ver la diapositiva de las actividades para que me las entreguen. Muy bien, pues aquí prácticamente es solamente un cuestionario. E igual pasan a Word, me lo contestan ahí y me lo envían por favor. Y bueno, las preguntas aquí están, no se preocupen, todo viene aquí en la presentación, y si no pueden buscarlo en internet, ahora sí les doy permiso, son clases en línea, nada más búsquenlo de buenas fuentes, por favor, busquen PDF si se puede, eso estaría muy bien. Si tienen alguna duda, pueden buscarme, pueden localizarme, por favor. Les dejé anotado un teléfono en el pizarrón para que me contactaran. Si no, pues por Classroom. Recuerden subir sus actividades a Classroom. Yo voy a colocar también las tareas para que puedan subirlas donde corresponde. Cuídense mucho y bueno, del siguiente martes van a tener otra vez su presentación de PowerPoint con su siguiente clase. Estas actividades me las tienen que enviar antes de la siguiente clase, por favor, bien hechas, porque sí las voy a leer y sí va a contar para su calificación. Cuídense mucho, y bueno, pues aprovechen que están en casita, para ponerse al corriente y no les vaya tan mal en el cuatrimestre, porque si todo sale conforme lo planeado, pues estaríamos regresando casi para hacer exámenes. Un abrazo y estamos al pendiente.